Can Yaman ha explotado, pero la razón detrás de sus comentarios sobre engordar y adelgazar podría ser más profunda de lo que pensamos. Se viene salseo, y del bueno. Mucha gente se quedó en shock cuando Can Yaman soltó unas declaraciones que sonaron a regaño, casi como si estuviera juzgando a la gente por cómo cambia su cuerpo. Dijo algo así como que es importante cuidarse, que no se deben dejar llevar por las fluctuaciones de peso. Y claro, las redes se encendieron como un polvorín. Normal. Para ser honestos, a mí me sonó un poco a que él se siente en un pedestal. Como si fuera el gurú del cuerpo perfecto. Y pensar que él mismo ha pasado por cambios físicos para sus papeles. No se da cuenta de eso. Es como si tuviera memoria selectiva. Pero ojo, yo creo que hay algo más detrás de todo esto. Esto no es solo un comentario desafortunado. Lo que yo sospecho es que Can Yaman está sintiendo una presión brutal. Y no me refiero solo a la de los fans, que siempre están encima, sino a la de la industria. Piensen en esto, él es un actor que se ha hecho famoso en parte por su físico espectacular. Las marcas lo buscan, los productores lo contratan para ciertos roles que exigen una imagen muy cuidada. Si él empieza a relajarse, si deja de cumplir con ese estereotipo, ¿qué pasa? Pues que podría perder contratos, que la máquina que lo ha hecho famoso podría empezar a fallar. Yo creo que sus palabras, aunque suenen prepotentes, son una especie de defensa. Es como si dijera, oye, que a mí también me exigen esto. Que no es fácil estar siempre en forma y si yo me relajo, todos se me echan encima. Quizás está intentando adelantarse, poner en las reglas del juego y decir, yo no soy un robot, pero tampoco me podéis pedir peras a un olmo. Hay que cuidarse, punto. Además, puede que esté sufriendo la presión de las comparaciones constantes. Siempre habrá alguien diciendo, antes estaba mejor, o ahora se ha descuidado. Y para un actor que basa gran parte de su éxito en su imagen, eso debe ser un infierno. También puede que haya un componente de frustración. Imaginen la disciplina que debe tener para llegar a ese punto físico. Horas de gimnasio, dietas estrictas. Y luego ver que la gente, sin tener esa presión, comenta a la ligera sobre su cuerpo o sobre el de otros. Quizás sus comentarios son una forma de desahogo, de decir, esto cuesta, señores, y no todo el mundo lo valora. Pero vamos que a pesar de entenderlo un poco, la forma de expresarlo ha sido nefasta. Ha sonado soberbio y poco empático. Y es que al final la gente cambia. La vida pasa, y no todos podemos estar esculpidos en mármol todo el tiempo. Somos humanos y eso implica fluctuaciones. La verdad es que Can Yaman tiene una imagen muy potente y quizás está intentando controlar esa narrativa de él mismo. Quiere proyectar una imagen de disciplina, de alguien que se toma en serio su trabajo y su cuerpo. Pero con estas declaraciones, creo que ha conseguido el efecto contrario, ha puesto a mucha gente en su contra. Lo que yo creo que está pasando es que está sintiendo el peso de la fama y de las expectativas. Y en lugar de gestionarlo de una forma más sutil, ha optado por una estrategia un poco agresiva, hablando de los demás para desviar la atención de su propia presión. Ahora, la pregunta del millón es, ¿creéis que esta estrategia le saldrá bien o acabará pasándole factura? ¿Creéis que él mismo se presiona demasiado y por eso arremete contra los demás?